hermanos, inclinemos nuestro rostro para la oración. Amado Padre, abre tu palabra delante de nosotros. Abre, Señor, el mundo de la victoria mediante la fe en nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos caminar por la fe como Abraham caminó por la fe. Necesitamos caminar por la fe como Pablo caminó por la fe y reputó todas las cosas por basuras para ganar el conocimiento de Jesús. Ayúdanos, Señor. Sé con nosotros en esta hora al abrir tu palabra. Abre nuestros ojos y permítenos percibir la seguridad que hay en ti, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La parte nuestra en redención, hermanos, es la más sencilla. La parte nuestra en redención, hermanos, es la fe. La fe. Y qué tragedia que la parte nuestra, que es la más sencilla en salvación de la fe, ha llegado a ser lo más difícil para el pecador en esta experiencia de religión y de victoria. Voy a comenzar con un versículo que a mí me ha ayudado mucho en pensar, que a mí me ha trasnochado mucho y me ha colocado a pensar y a reflexionar. Es el versículo que está en Romanos 14. En Romanos 14. Este es un capítulo demasiado interesante. Este es un capítulo, hermanos, demasiado interesante. Y vamos a leerlo en esta mañana. Abramos las Escrituras en Romanos 14. El último versículo. Todo este capítulo es muy concreto, muy práctico. Explica todo un conflicto que tuvo Pablo con los hermanos de Roma. Versículo 23. Bueno, comencemos con el 22. Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Pregunta. ¿Tienes tu fe? Pregunta. Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y todo, escuchen esta expresión, y todo, hermanos, ¿cuánto? Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta es una definición, esta es una declaración, hermanos,
muy importante para ti, muy importante para mí. Esta es otra manera que tiene la inspiración de explicarme a mí qué es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. A continuación en la carta de Pablo a los Romanos viene una reflexión muy importante, muy especial y muy humana. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Muy especial como el apóstol Pablo en la inspiración empata esta expresión después de advertirnos qué es fe. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo puedo vincularme? ¿Cómo puedo relacionarme con los seres humanos en fe? Para poder sobrellevar las flaquezas de los demás. Hermanos, esta palabra es especial. Lo que no es de fe es pecado. El apóstol Juan dijo de pecado: la desobediencia a la ley de Dios es pecado. La transgresión de la ley es pecado. Todo esto nos lleva a una consideración que el apóstol Pablo desarrolla muy bien en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, el apóstol desarrolla su gran capítulo de la carne y el espíritu. La vida en el espíritu y la vida en la carne. Tú y yo somos llamados, hermanos, a no vivir en la carne. ¿Qué es eso de no vivir en la carne? No vivir en mis deseos. En otras palabras, más sencillas, más concretas, no vivir en mi yo. No vivir en mi yo. No vivir en mis deseos. No vivir en mis concupiscencias. No vivir en mi orgullo, no vivir en mi jactancia. No vivir en la carne. Me imagino que cada hermano en esta mañana que está escuchando más o menos discierne qué es eso. El apóstol Pablo descubrió el secreto. El secreto que descubrió el apóstol Pablo es el mismo secreto que ya tú y yo debemos de haber descubierto. Porque no somos los primeros en descubrirlo. Martín Lutero lo descubrió hace 500 años. El apóstol Pablo lo descubrió hace 2000 años. Abraham lo descubrió más de 1000 de años antes de Cristo. Y tú y yo debemos descubrir ese mismo secreto. Vivir por la fe y no vivir en la carne. Al apóstol Pablo le fue duro
le fue costoso, le fue sacrificio aprender esta lección, mas el justo solamente por la fe vivirá. Hermanos, mas a ti y a mí, mas a ti y a mí, al justo solamente por la fe vivirá. El cielo hizo esto tan sencillo. Lo hizo tan sencillo que a nosotros los carnales nos cuesta tanta dificultad percibirlo. Por la fe, por la confianza. Y todos nosotros fuimos creados con la capacidad de fe mental, con la capacidad de confiar, con la capacidad de tener seguridad en así dice el Señor. Los primeros que disfrutaron de ese privilegio fue Adán y Eva aquí en la tierra. Fueron creados con la confianza en el Creador. Fueron creados con la seguridad que el Señor es todo. Salieron de las manos del Creador. Fueron los primeros que salieron de las manos del Creador y lo primero que vieron fue todo lo que Él hizo por ellos. Todo lo que Él hizo por ellos. Y solamente les colocó una prueba muy sencilla. De este árbol, de esta fruta, no deben de comer. El Señor necesitaba la certeza de que ellos creían que eran criaturas que habían sido creados por el Señor y que iban a permanecer a su lado y que como criaturas tenían solamente un privilegio: confiar, creer, obedecer la palabra del Señor. La palabra del Señor. Oh, mis amados, si tú y yo pudiéramos percibir eso mismo que el Señor le quiso enseñar a Adán y Eva, confiar en la palabra del Señor, descansar en así dice el Señor, dejar que la palabra del Señor llegar a ser soberana en la totalidad de nuestras vidas y descansar ahí en esa palabra. Los seres humanos sabemos qué es eso humanamente hablando. Todo el mundo tiene que obedecer a otra persona. No hay ningún ser humano que no tenga que haber obedecido a otra persona en su vida. Todo esto se hace a base de obediencia. El patrón manda. El subalterno obedece. Y ese patrón tiene otro patrón más arriba. Depende de otro más arriba. Y también tiene que obedecer. Y el Señor, igual con nosotros, le pidió a Adán y Eva obedecer. Y le dio una prueba de obediencia. Esa prueba de obediencia fue el árbol, la fruta prohibida. Duraron años obedeciendo. Y llegó el momento en que apareció el enemigo y los llevó a la tentación. Y ellos perdieron la confianza en el Creador. Perdieron la confianza en el que les había dado la vida. Perdieron la confianza
en aquel que les dio el jardín del Edén y los colocó en ese cielo, en esa tierra de paraíso, y obedecieron al engañador. Hermanos, tú y yo somos llamados a vivir por la fe. Tú y yo somos llamados a confiar. Y tenemos todo este récord. Tenemos todo este récord de las Sagradas Escrituras, este récord de fe, este récord de fidelidad, este récord de promesa, este récord de la justicia de Dios, para que tú y yo, con excepción de Adán y Eva, que tuvieron una sola palabra, nosotros tenemos miles de palabras y de promesas aquí en la palabra del Señor, para nosotros permanecer en fe, para nosotros vivir en fe y para nosotros hacer lo que dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Oh, mis amados, si nosotros le pusiéramos cuidado a esa palabra, vivir de todo lo que sale de la boca del Señor. Vivir, existir. Permanecer aquí 80 años, 90 años, 100 años, viviendo solamente de todo lo que ha salido de la boca del Señor. No vivir de mí mismo, no vivir de mi propia lengua, no vivir de mi propio conocimiento, no vivir de mí, sino vivir de todo lo que sale de la boca del Señor. Y que llegue a ser para ti y para mí suficiente todo lo que sale de la boca del Señor, de tal manera que de mí no haya nada. Es otra manera, hermanos, es otra manera de entender la famosa sentencia de Jesús: niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Toma mi cruz y sigue en pos de mí. Niégate a ti mismo. Uy, hermanos, lo que está detrás de esa expresión, lo que está detrás de esa expresión, niégate a ti mismo, lo que está detrás de esa expresión, lo que está detrás de esa expresión es la misma redención, el mismo plan de redención, que lo ejemplificó, que lo vivió, que lo experimentó, que lo sufrió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se negó a sí mismo. Él se anonadó a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Él se hizo cordero a sí mismo. Él descendió a sí mismo. Él se negó por completo, se anonadó. Y no tuvo por usurpación el ser llamado Hijo de Dios, sino que se anonadó, bajó, descendió, se hizo uno con nosotros y finalmente aceptó la cruz y la muerte de cruz para salvarte a ti y salvarme a mí. Hermanos, qué ejemplo. Qué ejemplo de fe. Qué ejemplo de confianza. Qué ejemplo de aceptar y de vivir conforme a la palabra del Señor. Qué ejemplo. Si lo contempláramos, hermanos, el Señor
Esa es la salvación. Contemplar a Jesús, contemplar al Señor, contemplarlo en su encarnación, contemplarlo en su descenso y luego contemplarlo aquí en la tierra, como lo vimos. Como dice Isaías 53, como lo vimos, sin atractivo para que lo deseemos. El Hijo de Dios encarnado, siendo uno con nosotros para poder tomar nuestros pecados y salvarnos de la muerte y de la muerte eterna. Hermanos, esto es inefable, esto es indescriptible, pero así salvó el Señor. Así el cielo encontró el plan de redimirnos del pecado. Un plan que nosotros lo entenderemos en la eternidad. Cómo fue que el Señor logró entregarse él mismo, rendirse él mismo, pagar él mismo, morir él mismo, sufrir el suplicio él mismo, para que tú y yo fuéramos exentos, para que tú y yo fuéramos una excepción y alcanzáramos la victoria por la gracia de Él y pudiéramos volver a estar en armonía con Él. Hermanos, con razón. A ver, con razón, regresemos aquí, hermanos, a Habacuc. Regresemos por un momento, hermanos, aquí a Habacuc. Con razón. La Escritura dice, enseña, que el justo solamente por la fe vivirá. Escuchemos esto. En mi puesto de guardia estaré, Habacuc capítulo 2. Sobre la fortaleza firmaré el pie. Velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido, aunque la visión tarda en cumplirse. Habacuc está viviendo en un tiempo muy difícil. Habacuc está viviendo en un tiempo de mucha aflicción. Habacuc está trabajando y está viviendo en uno de los periodos más difíciles y las tragedias más terribles del pueblo de Israel. 605 a 586. Habacuc está viviendo de tal manera. El ministerio de Habacuc, que anticipa el juicio venidero contra Judá a manos de Babilonia, puede fecharse probablemente en los últimos años del reinado de Josías, el año 640 antes de Cristo, hasta el año 609 antes de Cristo. Así que Habacuc, el Señor le permitió ser un profeta, un testigo, un anunciador, uno que declaró
los ayes que vendrían contra la injusticia y contra los injustos en el reino de Jerusalén. ¿Cuánto ha querido el Señor anticiparnos a nosotros, mis amados, para que tú no sufras, para que tú seas redimido, para que tú no te degeneres, para que tú seas restaurado, para que tú no te corrompas, para que tú seas santificado? Cuánto ha luchado el Señor por volverte a hacer a ti la imagen y semejanza de Dios. El cielo ha luchado, el cielo ha guerreado contra las fuerzas del mal para que tú y yo volvamos a ser la imagen y semejanza de Dios. Y nos ha dado el secreto. Nos ha dado el secreto. Mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, yo no alcanzo a percibir, no alcanzo a imaginarme cómo el Señor hizo este trabajo de redención con tu vida y con mi vida solamente por la fe. Solamente por la fe. Uy, hermanos, la sabiduría infinita del Creador, la sabiduría omnipotente del Creador, solamente Él, solamente en Él se pudo desarrollar que por la fe, solamente por la fe, me volvería a traer otra vez en armonía con Él y a recrear otra vez por la fe su imagen, su semejanza, su carácter en tu vida y en mi vida. Hermanos, qué gloria, qué mensaje, qué gracia, qué oportunidad, qué privilegio que tú y yo tenemos la oportunidad de volver a ser creados en nuevas criaturas por la gracia de Dios en este tiempo, en esta hora, y ser liberados del pecado, ser liberados del pecado, ser liberados de la carne, ser liberados de la concupiscencia, ser liberados de nuestro egoísmo, ser liberados de nuestro orgullo, ser liberados totalmente del pecado. Por la misericordia del Señor, solamente a través de la fe. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto, hermanos, para mí es asombroso y le digo al Señor, Señor, explícamelo, porque el Señor explica haciendo. El Señor no explica con teoría. El Señor no explica con idealismo. El Señor no explica con romanticismo. El Señor explica con hechos. El Señor explica haciendo la redención en tu vida y en mi vida. Y si algo ha querido hacer el Señor con nosotros es darnos la misma experiencia, lo mismo que el Señor hizo con Moisés, lo mismo que el Señor hizo con Abraham, lo mismo que el Señor hizo con Pablo, lo mismo que el Señor hizo con Martín Lutero,
Lo mismo que el Señor hizo con Jones y Wagoner, es lo mismo que ha querido hacer contigo y conmigo. Y ha querido proyectarnos para esta última generación. Oh, hermanos, si tú y yo supiéramos, si tú y yo valoráramos que el Señor ha querido hacer esto contigo y conmigo en esta última generación. Que tú y yo, que somos por genética los más degenerados, que tú y yo, que por herencia hemos sido los más desventurados porque hemos recibido la herencia y la descendencia de 6,000 años de pecado. Y que el Señor se ha querido magnificar, engrandecer. El Señor se ha querido glorificar en tu nuevo nacimiento. En tu nuevo nacimiento, en ser la nueva criatura. El Señor ha querido magnificarse en ti y en mí, queriendo que tú y yo seamos los Nicodemos de la última hora, los Nicodemos de la última generación, los que demos testigos, los que seamos testigos de haber nacido de nuevo. Que tú y yo seamos laboratorio de lo que dijo Habacuc. Aunque la visión se tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y agrega en este versículo, mis amados, aquel cuya alma no es recta, perdón. Hermanos, esta revelación de Habacuc, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tú y yo somos llamados a vivir por la fe. Tú y yo somos llamados a ser rectos, a ser justos, a ser sadik, conforme a la palabra hebrea. Tú y yo somos llamados a ser justos. Hoy, hermanos, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a ser justos, conforme lo que dice aquí Habacuc en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El Señor quiere enseñarte a ti por fe su justicia. Y déjeme revisar en esta hora los métodos, las maneras tan sencillas que el cielo tiene para enseñarte a ti justicia. Y de paso, el Espíritu Santo, el Señor, ha estado detrás de ti para enseñarte a ti a vivir por fe en la justicia de Dios. Ojalá, hermanos, que en la experiencia que tú has vivido, tú hayas podido percibir la manera como en tu experiencia ha entrado el Señor para enseñarte a ti a vivir por fe.
Yo soy consciente ahora de la manera como el Señor a mí me ha llevado a aprender a vivir algo de que lo que implica vivir por fe y no vivir por obras. Pero no tengo interés en hablar de lo mío, tengo interés en explicar esto con Moisés. Miremos, hermanos, a Moisés. Miremos a Moisés. ¿Cómo el Señor le enseñó a Moisés a vivir por fe? Y le enseñó a vivir por fe con lo que tenía en sus manos, con lo que había en sus manos. Hermano, la enseñanza del Señor no es material. La enseñanza del Señor es salvífica, redentiva, y lo hace con lo que tengo en las manos. La manera como el Señor, maravillosa, como el Señor le enseñó a Moisés a vivir por fe. Hoy, como el Señor lo preparó a él, como el Señor lo preparó a él antes del Mar Rojo, antes del Mar Rojo, antes del Sinaí. Antes del Mar Rojo, el Señor se tomó el tiempo de enseñarle a Moisés a vivir por fe. Y el mismo Creador se ha propuesto a ti enseñarte a vivir por fe en esta hora, para que nuestro orgullo, para que nuestra suficiencia propia, para que nuestra jactancia, para que nuestra sabiduría, para que nuestras obras no cuenten en esta experiencia, sino que nosotros podamos vivir por la fe. El Señor tomó a Moisés y le hizo unas preguntas. Y escuchen la naturaleza de las preguntas. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Hermanos, yo no sé si tú alguna vez te has demorado, has tomado el tiempo de leer el relato de los primeros capítulos de Éxodo, reflexionarlos y aplicarlos a tu vida, hacer una radiografía en tu vida. Porque lo mismo que tú tienes en tu mano, tenía Moisés. ¿Hace cuántos años? Hace 3.400 años. Lo mismo que Moisés tenía en su mano, lo tienes tú en tu mano. Y miremos las lecciones del Señor, tan sencillas, tan prácticas, pero tan profundas, que a mí me asombra la sabiduría del Señor cuando Él enseña. Uy, hermanos, si nosotros pudiéramos también enseñar así, tan sencillo como el Señor, y tan profundo, y tan real, y tan concreto, como el Señor le enseñó a Moisés a caminar por fe. Porque el justo solamente por la fe vivirá. Recuerden esa sentencia, recuerden esa palabra del Señor, porque el justo solamente por la fe vivirá, mientras que el impío vive por el orgullo, vive por el orgullo. Y hermanos, aquí hagamos una reflexión. ¿Yo vivo por el orgullo o vivo por la fe? Y el orgullo es lo opuesto a la fe. Permítele al Señor en este momento hacerte la radiografía.
Vivimos por el orgullo, vivimos por la jactancia, vivimos por mi yo, vivimos para mi yo, vivimos para mi deseo, vivimos para mi satisfacción, vivo para mí, me contemplo para mí, o vivo por la fe en la palabra, en el Hijo de Dios. Hagámonos esa radiografía, hermanos. Porque la misma lección que el Señor le enseñó a Moisés en el desierto es la misma lección que el cielo ha luchado por enseñarte a ti a vivir por la fe. Y los mismos métodos, las mismas maneras, el mismo Señor que llamó a la fe a Moisés, sacándolo del palacio de Faraón, es el mismo Creador, es el mismo Salvador, es el mismo Redentor, es el mismo omnipotente Señor que te quiere enseñar a ti a vivir por fe. Repasemos Éxodo y vamos a encontrar lo siguiente. La pregunta que el Señor le hizo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y permíteme aplicar esa pregunta a nuestras vidas. ¿Qué tenemos en la mano? Y Moisés, maravilloso, tenía en la mano una varita. Y entonces el Señor le dijo: tírala, arrójala al piso. Y él obedeció y la tiró al piso. Escuchen bien, hermanos, la fe está ligada con la obediencia para nosotros. La fe está vinculada con la obediencia. La fe está unida, es una con la obediencia. La fe reclama obedecer. ¿Qué tienes en la mano? La orden. La pregunta: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Ahora viene la orden: métela en tu seno. Hermanos, tan sencillo así enseña el Señor. Métela en tu seno. Él saca su mano, luego el Señor le dice: saca tu mano del seno, saca la mano de tu pecho. Y él obedece. Escuchemos el mecanismo. Hay una palabra del Señor. Hay una persona que obedece la orden. Hay una palabra del Señor. Y hay una persona que obedece la orden. Aquí el Señor está hablando. Aquí el siervo, el instrumento humano es Moisés. Y él obedece. Primero, meter la mano. Y luego el Señor le dice: saca tu mano. Y la sacó. ¿Y qué encontró? Lepra. Llaga, inmunda. Yo no sé, hermanos, qué vio Moisés, qué experimentó Moisés, pero es la escuela del Señor. Es la escuela del Señor para que el justo viva por la fe, para que el justo actúe por la fe, para que el justo se maneje por la fe, por la palabra del Señor, por la palabra del Señor, solamente por la palabra del Señor. ¿Qué enseñanza más concreta? ¿Qué enseñanza más personalizada? ¿Qué cosa más asombrosa de este maestro, del omnipotente Creador, con su criatura Moisés, enseñándole
los primeros elementos, las cosas más elementales, para llevarlo a la confianza, a la seguridad de que el único seguro es así dice el Señor. No hablemos de las reacciones de Moisés, hablemos de los hechos que el Señor quería producir en Moisés, darle confianza, seguridad en la palabra. Luego le vuelve a decir, después de un momento, después de un tiempo, mete tu mano otra vez en el pecho. Y luego le dice, retírala. Y sale blanca, sale rosada, sale limpia, sale perfecta, como de un recién nacido, sin huellas, sin huellas, sin huellas de lepra, sin huellas de enfermedad, sin huellas de nada. Nueva mano, nueva experiencia, nueva realidad. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? El omnipotente, el creador. Hermanos, ¿lo conocemos? ¿Lo conocemos? La misericordia del Señor enseñando. Y ese mismo creador que le dio lecciones de fe y de confianza en la palabra, es el mismo que ha querido dártelas a ti y a mí. La diferencia es que Moisés obedeció. Y obedeció en el instante. Mete tu mano en tu seno. Y obedeció. Y luego, saca tu mano de tu pecho. Y obedeció. Y el Señor le enseñó a caminar en fe. Luego el Señor le dice, ¿qué tienes en tu otra mano? Y tenía una varita. Y entonces le dice, arrójala. Y la arrojó. Y se volvió culebra, serpiente venenosa, cobra del desierto de Egipto. Y él huyó del desierto de Madián. Y él corrió, huyó, despavorido. Y mientras iba corriendo, el Señor le da otra vez la palabra. Tómala por la cola, qué cosa tan absurda, humanamente hablando. Pero él obedeció la palabra, regresó y en vez de correr, fue a busca de la serpiente y la toma por la cola y se vuelve una varita. ¡Qué lección! ¡Qué lección, hermanos! Para formar un justo que viva por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Hermanos, ¿qué sucedió con el orgullo de Moisés? ¿Qué sucedió con la sabiduría de Moisés? ¿Qué sucedió con el conocimiento de Moisés? ¿Qué sucedió con Moisés? El orgullo, el yo, desapareció. Y solamente lo que el Señor diga, lo que el Señor haga, lo que el Señor pida, lo que el Señor demande, eso fue la vida de Moisés. Hermanos, hay aquí un ejemplo para ti. Hay aquí un ejemplo para mí. Hay aquí una enseñanza para ti y para mí. ¿Puedes tú encontrar algo aquí para la radiografía de tu vida? ¿Puedes tú decirle al Señor, Señor, enséñame a caminar por fe? Enséñame, Señor, a confiar en ti, a tener la seguridad en tu palabra y no en mí. Hermanos, este versículo a mí me trabaja. Este versículo a mí me taladra y quiero dejárselos enfatizado. Aquel cuya alma no es recta. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hermanos,
es el orgullo, la suficiencia propia, la jactancia, mi gloria humana, muerte, muerte. ¿Cómo lograr, hermanos, que tú y yo por la fe podamos morir a esta carne, a este orgullo, a esta suficiencia, a esta seguridad, a esta confianza propia? ¿Cómo lograr que nosotros podamos crucificar eso para que en nosotros nazca la confianza y la fe en el Señor? ¿Cómo el Señor le enseñó esto a Moisés? ¿Cómo el Señor le enseñó esto a Abraham? ¿Cómo el Señor le enseñó esto a Pablo? ¿Cómo el Señor finalmente le enseñó esto a Pedro? Hermanos, el mismo Señor te lo quiere enseñar a ti. El mismo Señor te quiere hacer a ti un modelo de fe en esta última generación cuando Él va a aparecer por segunda vez. Pregunto, ¿le permitiremos al Señor que nos enseñe esta lección de Habacuc? ¿Se la enseñó a Lutero? ¿Se la enseñó a Jaime White? ¿Se la enseñó a Elena de White? ¿Se la enseñó a José Bates? ¿Se la enseñó a los pioneros? Y te la quiere enseñar a ti. Si tú le permites al Señor en tu vida, tú le vas a permitir al Señor que Él haga esa experiencia de fe, te dé la vida de fe y por la gracia de Él venzamos la carne, venzamos el orgullo, venzamos la suficiencia propia, venzamos el pecado y recibamos el vestido blanco. El Señor te quiere dar hoy el vestido blanco por la fe y asegurarte desde ahora para las mansiones eternas. Oremos, hermanos. Oremos. Amado Padre, enséñanos a caminar en fe. Se lo enseñaste a Moisés y también quieres enseñárnoslo a nosotros. Oh Señor, es la hora de caminar en el vestido blanco. Es la hora de caminar en ti, Señor. Es la hora de estar vestidos de ti. Le enseñaste tú a Moisés esa lección. Le enseñaste esa lección, Señor, tú a Pablo. Le enseñaste esa lección, Señor, tú a Lutero, a los reformadores. Le enseñaste esa lección a José Bates, a Jaime White, a Elena de White. Y quieres enseñarla hoy a nosotros. Oh Señor, permite que esta última generación camine, viva, piense, sienta, coma, se alimente del manto blanco de Jesús, de su justicia, de su vida, de su misericordia, de su amor, de su pensamiento, del Cordero y no más de esta carne. Gracias, Señor, por la invitación en esta mañana a vivir de ti, a pensar en ti, a movernos en ti y a llegar a reflejar tu imagen y semejanza. Lo suplicamos, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.